Buenas, hoy les vengo a hablar sobre variable independiente de lo que hace. Primero vamos a empezar diciendo que es una variable independiente. Una variable independiente es aquella que estudia o experimenta con el cambio de un gas usando una de las leyes de la química, ya sea la de Boyle, la de Gay-Lussac, una ecuación de esta, etcétera. Esta trata de buscar o ubicar cuál es la presión, el volumen o la temperatura. Tengo un ejemplo de la ecuación de una ecuación de estado en la cual es presión por volumen igual a número de átomos por constante de gas ideal y temperatura en grados Kelvin. Usar las variables independientes. Las variables independientes se pueden usar en varias cosas como investigaciones científicas, medicina biomédica, también se puede utilizar en ingeniería aeroespacial, etcétera. En la ciencia se puede utilizar para investigar el cambio, la variable en el gas usando la temperatura por presión. Y en la aeroespacial se usa para saber cuál va a ser la presión atmosférica que puede soportar un cohete o un avión. Ley de Charles. La ley de Charles describe cómo se comporta el volumen de un gas ideal cuando cambia la temperatura, manteniendo constante la presión. La ley establece que, a presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura medida en la escala de Kelvin. En forma matemáticamente se expresaría como B, que sería volumen, proporcionalmente a T, que sería la temperatura. O en forma más específica, que sería una ecuación que sería B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2, donde B1 y B2 son volúmenes del gas en dos estados diferentes. T1 y T2 son las temperaturas correspondientes en la escala de Kelvin. Esto significa que si la temperatura de un gas aumenta, su volumen también aumenta. La ley de Gay-Lussac, también conocida como la ley de Edmonton, establece que la temperatura y la presión absoluta de un gas ideal son directamente proporcionales, siempre que mantengan la masa y el volumen constantes. La relación matemática se expresa como P proporcional a T, o en términos más específicos, P1 sobre T1 igual P2 sobre T2. El ejemplo matemático. Imagina un recipiente cerrado con un gas, como un globo. Si mantenemos la presión constantes y aumentamos la temperatura, por ejemplo, al inflar el globo, veremos que el volumen del gas también aumenta. Ahora, un ejemplo que sea más práctico. La olla a presión. Al aplicar calor a una olla a presión, aumentamos la presión dentro del dispositivo. Esto eleva el punto de ebullición del agua y acelera los tiempos de cocción. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre generalidades y propiedades de los gases. Son una de las tres fases de la materia y se caracterizan por no tener forma ni volumen definido. Eso se da a varias propiedades claves. Expansibilidad. Los gases se expanden para llenar cualquier espacio disponible. Eso significa que si colocamos aire en un globo, este se inflará completamente. Comprensibilidad. Los gases son altamente comprensibles. Si aplicamos una presión a un gas en un recipiente cerrado, como en una botella de aerosol, el volumen del gas disminuye considerablemente. La difusión es la tendencia de las moléculas gaseosas al mezclarse. Por ejemplo, si abrimos un frasco de perfume, el aroma se dispersa rápidamente por el aire, gracias al movimiento de partículas. Ejemplo práctico. Imaginemos un globo lleno de aire. Si lo aprietas con tus manos, notarás que se reduce su tamaño. Esta es la comprensibilidad en acción. Buen día, mi nombre es Karen Romero y les voy a hablar sobre la ley de Boyle. La ley de Boyle es una ley de los gases que establece que la presión y el volumen de un gas tienen una relación inversa. Por ejemplo, si el volumen aumenta, entonces la presión disminuye y viceversa. Cuando la temperatura se mantiene, es constante. ¿Qué variable tiene la ley de Boyle? Estas leyes se refieren a cada una de las variables que son presión, volumen y temperatura absoluta. ¿Dónde se puede apreciar la ley de Boyle?
Las ollas a presión trabajan en el principio de la ley de Boyle, que establece que el volumen de un gas disminuye a medida que aumenta la presión, siempre que la temperatura permanezca constante al aumentar. ¿Cuál es la ley de Boyle? Donde la T es la temperatura termodinámica en K, N es el número de moles de un gas y R es la constante universal de los gases. La ecuación de estado. La ecuación de estado es una fórmula matemática que describe la relación entre las variables que definen el estado de una sustancia, como la presión, el volumen y la temperatura. En el caso de los gases ideales, esta ecuación es conocida como la ecuación de estado de los gases ideales. La ecuación se expresa de la siguiente manera: PV es igual a nRT, donde P es la presión del gas, V es el volumen que ocupa, N es la cantidad de sustancia en moles, R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura absoluta en Kelvin. La ecuación de estado proporciona una forma simple y poderosa de entender las propiedades de los gases y ampliamente es utilizada en la química, en la física e ingeniería para resolver problemas involucrados con los gases.